acerca del capítulo 3, de cómo estar bien nutridos, alimentándonos de la palabra de Dios para crecer fuertes y sanos. Alguien bien plantado en la vida es alguien que está bien nutrido. El Espíritu Santo te refresca, tus raíces se llenan de frescura por el agua del Espíritu Santo de Dios, pero lo que te va a ayudar, lo que tiene el nutriente para que vos te alimentes día tras día, es la palabra de Dios. Tenés que alimentarte, tengo que alimentarme de la palabra de Dios. Y vamos a ir al Salmo 1, que es nuestro pasaje en toda esta serie de Me Planto. Vamos a leer ahí desde el versículo 2. Vamos a leer el versículo 2 y versículo 3 del Salmo 1. Lo tenemos ahí, lo leemos bien juntos. Lo que está en verde, no sé si lo llegan a ver, pero lo leen bien fuerte ustedes. Dice, sino que se deleitan en la ley del Señor. ¿la ley de quién? El Señor. Meditando en ella día y noche. Son como árboles Plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Fíjate que dice que el que está bien plantado, el que prospera en todo lo que hace, es aquel que se deleita en la ley del Señor. Es decir, que uno de los requisitos fundamentales para estar bien plantado en la vida, para poder estar fortalecido, para que la tormenta no te golpee, para que la vida no te destruya, es tener de dónde agarrarte, de dónde estar alimentado. Y ese alimento proviene de la palabra de Dios. Dice de meditar en la palabra de Dios, de leerla, de pensarla, de cantarla, de tenerla presente en la mente, en el corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque en la vida nos vamos a enfrentar con diferentes tentaciones, en la vida nos vamos a enfrentar con diferentes tormentas, vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones, va a querer venir a golpearnos la depresión, va a querer venir a golpearnos la crisis económica, va a querer venir a golpearnos la crisis familiar. Vamos a tener momentos duros en nuestra vida, donde vamos a ver si estamos realmente bien plantados o no, donde nuestras raíces van a ser probadas, donde nuestra fuerza como árboles va a estar siendo puesta a prueba. Y la única forma de estar fuertes y firmes en esos contextos es tener una seguridad, tener algo que Dios haya dicho sobre nuestra vida para que podamos permanecer. Y no te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. Quiero que me acompañes ahí a una historia en la Biblia que está en Mateo capítulo 4, voy a leer del versículo 1 al versículo 4. Esa es una historia muy conocida, seguramente la has escuchado alguna vez. Una historia acerca de Jesús. Dice la Biblia que Jesús fue llevado a un lugar. Vamos a leerlo. Ahí vamos a leer el versículo del versículo 1 al 4. Lo que está en verde, de vuelta, lo lees vos. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús, ¿a dónde dice? Al desierto, para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, no yo digo, no alguien me contó, sino que la Biblia dice, ¿qué dice? Dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y dejémoslo ahí un ratito. Mira, es una historia increíble. Jesús estaba empezando a hacer su obra en la tierra. En el capítulo anterior, en el capítulo 3 del libro de Mateo, nos cuenta que Jesús se bautiza, ¿no? Él se bautiza y dice que en ese momento dicen que ven que el Espíritu Santo desciende sobre él. Es decir, que el agua la tenía. La semana pasada, ¿no? Agua. Él tenía el agua, tenía la frescura del Espíritu Santo, pero a la hora de atravesar el desierto, a la hora de ser tentado por el diablo, a la hora que tuvo hambre, que la empezó a pasar mal, él dice que respondió a lo que el diablo le dijo. ¿Con qué cosa? Con el escrito está. Con la Biblia dice. Él se defendió con la palabra de Dios. Y él mismo era Dios, ¿no? Y él mismo era la palabra. Ahora, fíjate que es increíble porque no solamente tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, sino que además tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Necesitamos el agua y el pan. Ahí creo que tenemos una imagen, ¿no? Del agua y el pan. El agua representa al Espíritu Santo y el pan representa la palabra de Dios para que vos puedas
crecer alimentado en tu vida, necesitas tanto hidratarte como llenarte de un alimento sólido. Y el agua y el pan, el Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajan en conjunto en tu vida para que vos puedas crecer fuerte y saludable. Porque en la palabra de Dios vos puedes encontrar las respuestas a muchas de tus preguntas en la vida. En la palabra de Dios puedes encontrar descanso, puedes encontrar paz, puedes encontrar sabiduría. La palabra de Dios es alimento para la vida. Es una herramienta completamente útil para que vos puedas avanzar en tu vida solamente si se conjuga con la revelación del Espíritu Santo de Dios en tu vida. El Espíritu Santo revelándote la palabra de Dios hacen una obra increíble en tu vida. Y decime si no te pasó que un día alguien te dio una palabra de Dios y te perforó el corazón, te llevó hasta lo más profundo. O un día estabas leyendo o escuchaste algo por ahí y sentiste que algo se movió adentro tuyo. Porque la palabra de Dios es un pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. La palabra de Dios es la revelación misma de quién es Jesús para vos y para mí. Jesús no estaba solamente lleno del poder del Espíritu Santo, sino que además estaba alimentado de la palabra de Dios. Pan y agua. Decí conmigo, pan y agua. Yo necesito en mi vida pan y agua, alimento sólido y estar bien hidratado. ¿Para qué? Para poder ser un árbol bien plantado frente a la vida. Ahora, si estás anotando ahí, este es mi punto como principal hoy, sin Biblia diaria, tu alma vive en modo hambre. Te lo repito. Sin palabra de Dios diaria, tu vida vive en modo hambre. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue llevado al desierto llegó un momento que tuvo hambre, ¿no? Y muchos de nosotros vivimos en modo hambre, porque vivimos con lo justito, ¿viste? Ahí. Y el diablo juega por nuestra hambre, ¿sí o no? ¿Qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, ¿qué tenés hambre? Convertí esta piedra en pan, ¿no? Y estaba ahí el cielo astuto, ¿viste? Astuta la rata ahí, ¿no? Y de repente Jesús dijo, no, 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 no solo de pan vive el hombre, yo creo lo que Dios dice, yo no voy a ir por izquierda, no voy a ir por otro lado, yo voy a confiar en el Señor. Ahora, Satanás va a querer jugar con tu hambre, pero cuando vos estás bien alimentado por la palabra de Dios, cuando vos estás lleno de Dios, vas a tener hambre y sed por la palabra de Dios, hambre y sed de justicia, no de otras cosas. El diablo va a querer jugar con tu hambre, pero vos y yo tenemos que estar llenos de Dios, porque sin alimento, ¿no? El cuerpo cae. Sin palabra de Dios, tu alma se muere. Muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué siento que Dios no me habla? Vengo a la iglesia hace un montón de tiempo, no siento a Dios. ¿Y no será que tu alma se está marchitando porque no la estás alimentando de palabras de Dios? Nos alimentamos de tantas cosas, porque todo el tiempo estamos alimentando nuestra mente y nuestro corazón, ¿no? Con series, con conversaciones, redes sociales, con TikTok, con Instagram, con Shorts, con Reels, con de todo, ¿no? Y cada vez parece que necesitamos tener la mente y el corazón más ocupado, ¿no? Y nos llenamos de cosas, como les decía la semana pasada, de experiencias, de lugares, y parece que necesitamos estar todo el tiempo llenos de estímulos, porque hay un hambre dentro de nosotros. Y ese hambre solamente se llena con la palabra de Dios como alimento. Sin alimento el cuerpo cae, sin palabra el alma muere. Sin Biblia diaria, tu alma vive en modo hambre. Así como necesitamos, ¿a cuánto le gusta desayunar? Un buen desayuno. ¿A cuánto? A muy poco. ¿A cuánto le gusta un buen asado al mediodía? Digan amén. Invítenme entonces, hermano. Nada. ¿Ah? Viste que nos gusta, algunos de nosotros nos gusta comer, yo soy uno, ¿no? Que nos gusta sentarnos ahí a comer un desayuno, una meriendita, el almuerzo. Así como necesitamos un buen desayuno, un buen almuerzo para crecer fuertes y sanos, de la misma manera necesitamos un buen tiempo cada día comiendo de la palabra de Dios para crecer fuertes y sanos. Viste que si vos cuando sos en tu primera infancia no te alimentás bien, te va a costar aprender cuando vas a la escuela, ¿viste? Porque tu cuerpo no está predispuesto, no está listo. Vos necesitas estar bien alimentado para poder estar concentrado y enfocado en lo que tenés que aprender. De la misma forma, vos y yo tenemos que estar alimentados de la palabra de Dios para poder estar bien enfocados en la vida, en el día que vamos a tener, en el día a día. Viste que de repente salimos, ¿no? Y que a lo que la vida pinte, ¿no? Y nos levantamos corriendo, nos lavamos los dientes, salimos, ¿verdad? Y salimos. Y salimos sin desayunar de la palabra de Dios. Y claro, después te comemos a cuchito al mediodía, llegás, qué sé yo, pero capaz que eso es la vida natural, pero lo espiritual, no le diste lugar a Dios en todo tu día, ni un poquito. Y de a poco
tu vida espiritual se va volviendo cada vez más raquítica y te vas muriendo. Y cuando vos le das menos lugar a Dios y a su palabra, te cuento para que lo sepas, ¿no? Nosotros somos un envase sagrado hecho por Dios. Y un envase está diseñado para contener algo. En tu caso y en mi caso, para contener a Dios en nuestra vida, para que Dios nos llene. Pero cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios y no nos llenamos de Dios, ese envase sagrado se empieza a llenar de otras cosas. ¿Y de qué se empieza a llenar? De tristeza, muchas veces, de amargura, de ansiedad, ¿no? De problemas, de preocupaciones, de ansiedades, de estrés, de malas conversaciones, de envidia, de rencores, y empezamos a llenarnos, porque claro, nos van pasando cosas durante el día, y alguien te contestó mal y te llenaste de bronca, ¿viste? Y estuviste toda la semana embroncado con esa persona y tu cabecita tiqui, 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 lo que me dijo y lo que le voy a decir. Y estuviste lucubrando en tu mente conversaciones. Y yo lo hubiera dicho, siempre yo le dije y yo lo hubiera dicho, ¿no? Y alimentamos nuestro envase sagrado, nuestra vida, de cosas que terminan destruyéndonos. Ahora, ¿qué tal si nos alimentamos de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es el alimento esencial que nutre nuestras raíces y fortalece nuestro crecimiento. Sin la palabra de Dios nos debilitamos, nos confundimos y dejamos de crecer. Nos debilitamos, nos confundimos y dejamos de crecer. Nos debilitamos, nos confundimos y dejamos de crecer. Te lo repito para que te entre. Nos debilitamos, nos confundimos y dejamos de crecer. ¿Alguna vez te sentiste estancado en tu vida? ¿Que dejaste de crecer? Es porque dejaste de comer la palabra de Dios. ¿Alguna vez te sentiste débil, desanimado? Es porque dejaste de alimentarte de la palabra de Dios. ¿Alguna vez dejaste de avanzar, de crecer? Es porque no te estás alimentando. ¿Confundido? ¿Te sentiste confundido, confundida alguna vez en tu vida? No me levantes la mano. Hoy, dice uno, ¿no? Por ahí. Pero la palabra de Dios es una lumbrera en nuestro camino. Cuando vos te alimentás de la palabra de Dios, vas a saber hacia dónde ir y cómo ir. No vas a estar confundido, vas a estar seguro, segura, bien plantado en la vida. Si hoy estás viviendo confusión, si te está faltando seguridad, necesitas plantarte en la palabra de Dios, alimentarte de la palabra de Dios. Sin ella nos debilitamos, nos confundimos y dejamos de crecer. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque el desierto va a llegar. Va a llegar el desierto. El día malo va a llegar. Va a haber un momento de crisis familiar, va a llegar. A todos nos pasa. Va a llegar un momento donde vas a perder un ser querido, va a llegar. Va a haber un momento en el que un negocio te va a salir mal. Va a llegar ese desierto. El desierto de esa enfermedad que estás atravesando va a llegar. Esos momentos malos a nuestra vida van a llegar. La Biblia lo llama en Efesios capítulo 6 el día malo. El día malo a todos nos va a llegar. El punto está en cuán plantados estamos, cuán alimentados, cuán nutridos de la palabra de Dios para que el día malo no nos destruya, para que nuestra vida no se acabe, para que nuestra familia no se rompa, para que no perdamos la esperanza. La palabra de Dios es alimento que nos fortalece, nos ayuda a mirar hacia el futuro con esperanza, creyendo, con el agua suficiente del Espíritu Santo y con comida de reserva como la palabra de Dios, vamos a poder salir adelante. Pero necesitamos reservas. Siempre le digo esto a mis amigos, padres Abro, ¿no? Yo necesito tener palabra de Dios todos los días para vivir. ¿No? Yo me busco a Dios y leo la palabra de Dios y aprendo y la estudio y la medito y aparte trabajo igual que vos. Yo arranco a las 6 de la mañana, igual que vos. Pero me tomo el tiempo para poder escuchar la voz de Dios, leer la palabra, alimentarme. ¿Sabes por qué? Porque yo necesito tener pan para mí, para comer yo, y tener pan de reserva para poder compartirle a otros, para poder tirarte un pedazo a vos. Porque lo que te tiro a vos es un pedazo nada más. No podés comer toda la semana con el pasito que te tiro el domingo, ¿no? Con esa palabra que agarrás. Ahora, yo tengo que tener pan para mí. Si tengo el corazón correcto, tengo que tener pan para darle a los demás. Porque la vida se trata de eso. No solamente de salvarme yo solito. No solamente de yo estar bien plantado, sino invitar a otros a comer del mismo pan. ¿Viste cuando compartimos la cena del Señor? Que partimos el pan y recordamos la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? El pan es el cuerpo de Cristo. Justamente es eso. Cuando nosotros nos alimentamos en la palabra de Dios, compartimos de Dios cuando tenemos alimento para poder darle a otros más de comer, para que otros puedan tener la panza llena, que hoy quizás no están encontrando o consiguiendo. Ahora, la palabra de Dios, el escrito está, es la herramienta que Jesús utilizó para luchar contra Satanás. Fíjate que Jesús no hizo una oración repoderosa, sino que Jesús usó la misma Biblia, usó la palabra de Dios. Y esto nos da una clara muestra de que si Jesús usó esa herramienta, vos y yo también la podemos usar.
Cuando venga la depresión, puedas usar el escrito está. Cuando venga la amargura, puedas usar el escrito está. Cuando la crisis económica venga, puedas usar el escrito está. Ahora vos me decís, Nico, pero yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Mi vida es muy ocupada, vivo a mil. Aparte ya la leí muchas veces, ¿viste? Yo la leí un montón de veces. Tengo 20.000 años de cristiano, vengo a la iglesia, yo la conozco, ¿no? Y yo no tengo tiempo. O de repente decís, la facultad me lleva mucho tiempo, estoy estudiando, la escuela secundaria, no tengo tiempo. Necesitaría más horas en el día porque trabajo tanto. Y algunos trabajan mucho, de verdad. Trabajo tanto, Rico, que no tengo tiempo. Si el día tiene 24 horas, necesitaría 27, 28, 29 para hacer todo lo que tengo que hacer. No, y no sabés, con los chicos, ¿no? Que tengo que llevar a los chicos al colegio y después llevarlos al club, y voy para acá y voy para allá, desde que soy padre, desde que soy madre, no tengo ni tiempo para mí, no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo para nadie. Y así podemos estar toda la mañana enumerando buenos motivos por los cuales no tenemos tiempo. Pero sí puedo decirte algo, que si vos un día no comes, no pasa nada. Bueno, alguno, ¿no? Pero capaz que a la noche te empieza a hacer ruidito la panza y empieza a que ruja el león, ¿no? Pero si no te ruge a la noche, capaz que al otro día te va a empezar a rugir. Y ya a la noche va a querer morderle la pierna a un hijo, algo, porque vas a estar desesperado. Dame un asado, un bife de chorizo, una galletita, algo. Porque llega un momento que necesitas comer. Tu cuerpo te pide, ¿sí o no? Tu cuerpo te pide alimentarte. Porque si no, andaba, ¿viste? Cuando arrancabas a hacer la dieta, a mí me ha pasado más de una vez. He hecho dieta, ahora no se nota, pero lo estoy haciendo. Pero viste que cuando arrancás la dieta, andás todo famélico, ¿sí? ¿Cómo andás? Eh, ¿Viste? Andar como un adicto de recuperación. No estás consumiendo azúcar, harina, ¿no? Y andás así como modo zombie. Claro, porque no estás comiendo todo lo que te gusta comer y que te pone pila. Ahora muchas veces nosotros vivimos como zombies en la vida, ¿no? Así en modo famélico. No comemos la palabra de Dios, estamos haciendo dieta del Evangelio, ¿viste? Yo hoy leo poquito, hoy poquito leo, fui a la iglesia el fin de semana. Y andás famélico, ¿viste? Por la vida. Y claro, no vas a tener la fuerza, no vas a poder estar plantado en la vida. No vas a poder subirte al ring, agarrarte a piña con el diablo, siendo famélico. Tenés que estar con mucha proteína, tenés que estar entrenado, tenés que estar con buenos tubos, ¿no? Y entrenado para poder subirte al ring. Por eso Jesús nos enseñó a subirnos al ring de la vida. Por el escrito está. Cuando vos estás alimentado de la palabra de Dios, tenés un arma, tenés una herramienta para poder luchar contra el día malo. Muchos cristianos hoy vivimos desnutridos espiritualmente. Consumimos más redes sociales que escritura. Tenemos más tiempo para Instagram y para TikTok que para Dios. Escuchamos muchas voces, pero no la voz de Dios. Tenemos tiempo con amigos, tenemos tiempo en la canchita, ¿no? Tenemos tiempo con las mamás de la escuela, la del club, pero para Dios no tengo tiempo. Nos alimentamos de frases que agarramos por ahí, que el pastor Nico predicó, que escuchamos en un ring, en una red social, ¿no? Nos aferramos a nuestras emociones, pero no de la palabra de Dios, que es la fuente sólida de alimento que nos va a ayudar a sostenernos en el día malo. Tenemos tiempo para muchas cosas, pero no tenemos tiempo para algo que es clave y fundamental en nuestra vida, que es alimentarnos. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a crecer si no te estás alimentando? ¿Cómo vas a crecer en tu vida espiritual? ¿Cómo vas a crecer en tu relación, en tu matrimonio? ¿Cómo vas a crecer en tu noviazgo? ¿Cómo vas a crecer como padre, como mamá? ¿Cómo vas a crecer como amigo? ¿Cómo vas a crecer como persona si no te estás alimentando para crecer como persona? La única forma para crecer como persona es alimentarte de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos convierte en árboles bien plantados frente a la vida, que siempre tienen la hoja verde. Cuando te miran, siempre estás para adelante. No, te va todo bien, ¿eh? Porque la tormenta viene, pero vos tenés la hoja verde, tenés la hoja fresca y hay un fruto. Los demás pueden venir y comer de vos, los demás pueden venir a escucharte, a pedirte un consejo, a pasar tiempo con vos porque les hace bien. ¿Sabes por qué? Porque estás bien alimentado, porque estás bien plantado, bien plantada en la vida. ¿Cómo vas a crecer si no te estás alimentando? ¿Cómo vas a dar fruto para otros si no te estás alimentando? ¿Cómo vas a tener discernimiento para situaciones en la vida si no conoces la verdad? La verdad te da claridad, ¿sí o no? Cuando vos sabés la verdad en la situación, de cómo viene la mano, cómo vienen los tiros, en una relación, ¿no? En un negocio, cuando vos sabés cómo es de verdad la cuestión, ¿no? Vas a tener discernimiento para poder tomar mejores decisiones. Y en la vida, ¿cómo hacemos para discernir cuál es la verdad? La palabra de Dios es verdad.
La palabra de Dios es nuestro termómetro moral, el que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Nos ayuda a ver con claridad, a poder discernir. Si yo no la consumo, si yo no la leo, si yo no la estudio, si yo no la medito, nunca voy a saber qué es la verdad. Y cualquiera va a poder venir y engañarme. Inclusive cualquiera que esté arriba de una plataforma como yo hoy. Si vos no lees la palabra de Dios, en vez de discipularte, alguien puede manipularte. ¿Me seguiste? Y eso ha pasado en muchas iglesias, ¿sí o no? No levanten la mano, ¿no? Pero escuchamos a mucha gente. Hoy cualquiera puede subir un reel en una red social o hacer un podcast y decir lo que piensa acerca de lo que cree que Dios es. Y hay mucha gente que puede manipularte y que ha manipulado y puede manipular tus emociones, pero muy distinto es alguien que te disipula, alguien que te conoce la cara, que sabe tu nombre, que ora por vos, que te acompaña en el viaje de la vida. Por eso es que no viajamos solos. Por eso que cuando hablamos de estar plantado, no hablamos de portarnos solos, sino ser parte de una comunidad de fe. Porque vos, escuchá bien esto, vos cuando estás plantado en la palabra de Dios, vas a poder discernir si yo, Nico, lo que te estoy diciendo te estoy diciéndote una verdad o te estoy diciendo una mentira, porque vos puedes después llegar a tu casa y leer lo que yo estoy diciendo si es cierto o no. Los árboles bien plantados no necesitan solamente agua, necesitan nutrientes. Y la Biblia es pan para el alma, es verdad que renueva, es guía que alumbra. Cuando meditas en ella, creces sano, firme y fuerte. ¿Cuántos quieren que ser sanos, firmes y fuertes? A ver, ¿cuántos quieren que ser sanos, firmes y fuertes? Que su familia sea sana, firme y fuerte. ¿Sí o no? Ok, vas a tener que leer la Biblia. Vas a tener que hacerte el tiempo que no tenés. Vas a tener que hacerte un ratito para cortarte una rebanada de pan de la palabra de Dios y leerla y meditarla un ratito. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para tener ese ratito? ¿Cómo hacemos para cortar esas rebanadas? ¿Cómo hacemos para que nuestra alma no se muera de hambre? Y quiero hablarte de 3 cosas prácticas que vos y yo podemos hacer. ¿Estás anotando ahí? Rapidito, ahí toma nota. La primera, ¿cómo podemos hacer para que nuestra alma no se muera de hambre? Ya el desierto va a llegar, ya pasó el desierto. Sigamos. Ok. Número 1, saboreá cada bocado. Deleitate en la palabra de Dios. Viste que a veces cuando estás apurado en la vida, tenés media hora para almorzar, ¿viste? En el laburo. ¿Y qué haces? ¿No? Y te atragantás y aprovechás el atraganto para matar el tiempo con algo, ¿no? Ahora, cuando vos, no sé, te juntás con tu familia un fin de semana, un domingo, que tenés tiempo, vos te sentás a comer y te desabrochás el botón y sigan trayendo así, ¿no? Y seguís comiendo, y te quedas ahí haciendo sobremesa, y te tomas un cafecito, y después te tomas un mate, y después unas tortas fritas, y así hasta que comés de vuelta a la noche lo que quedó del mediodía, porque claro, te relajaste, ¿viste? Te estás deleitando, estás disfrutando, saboreando, no te atragantás, sino que lo disfrutás, no andás apurado. Si vos querés realmente aprender a alimentarte de la palabra de Dios, vas a tener que detenerte a saborear. Número 1, saborear. Mira lo que dice el Salmo 1, 2, el versículo 2 que estábamos leyendo recién. Sino que dice, ¿qué dice? Se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. La disfrutan. Tengo un tiempo de disfrute. Vas a tener que empezar a generar en tu vida un tiempo para disfrutar de la palabra de Dios. Para decir, yo ahora quiero que Dios me hable algo. Y viste que a veces hacemos como en el horóscopo, que a ver qué dice el horóscopo hoy para mí. Sacamos, cuando yo era chico, mi mamá tenía, no se rían porque si se ríen, ya salta la edad, ¿eh? Mi mamá tenía una cajita así chiquita cuando yo era chico, que tenía todos versículos bíblicos, le decían perlita bíblica, ¿viste? ¿A dónde saben lo que estoy hablando? Y la sacaba, a ver el versículo que Dios tiene para hoy, ¿viste? Y lo sacaba y le reía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Y claro, lo usábamos como, viste, el horóscopo de la revista, a ver qué tiene día para mí. Y otro de nosotros lo hacemos ahora por el YouVersion, el versículo del día. A ver lo que Dios tiene para mí. Y eso no es deleitarte. Eso es ser vago, ¿no? Es querer engañarte a vos mismo. Ahora, deleitarte es decir, bueno, voy a leer de manera intencional. ¿Qué me está pasando en la vida? Estoy necesitando ayuda, estoy necesitando acompañamiento. Bueno, busco un pasaje en la palabra de Dios en el que Dios me hable acerca de la ansiedad. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. No fue al azar. Yo busqué de manera intencional que Dios me hable y que pueda darle paz a mi alma. No se preocupen por nada, antes oren por todo. Porque el Padre que está en el cielo sabe de todas las cosas que ustedes tienen necesidad. Y eso trae paz a mi alma. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Y yo tengo palabras de Dios. Tengo palabras en las que me puedo deleitar, en las que me puedo meditar y pueden darle paz
a mi mente y a mi corazón. Cuando viene la tormenta, el día malo, que la estoy pasando mal, Jesús dijo, en el mundo van a tener problemas, aflicciones, pero confíen, yo decía al mundo, y me da seguridad, y me da esperanza, porque yo tengo palabra de la Caferrol, me tengo un pan del que me estoy alimentando, estoy disfrutando lo que Dios tiene para mí, y me va a servir, porque no es una tarea leer la palabra de Dios, es un deleite, no es solo información, es nutrición espiritual, ¿no? Alimentate todos los días, no solo el domingo o el sábado. Tu espíritu necesita alimento diario como tu cuerpo. Su palabra de Dios todos los días, porque sin palabra diaria, tu fe se debilita. Sin palabra de Dios todos los días, tu fe se debilita. Por eso, número uno, saborear cada bocado. Así conmigo, tengo que saborear. Como un buen helado, como un buen sándwich de milanesa, como un buen asado que hacen cerca de las 12, que está agarrando hambre, que está rugiendo el león, ¿no? Número dos, entrená. Usala como un arma. No solamente tenés que degustarla, sino que tenés que entrenarte, usarla como un arma. Mirá, Efesios capítulo 6 habla, Pablo enseña acerca de la armadura de Dios, ¿no? Y pone varios ejemplos de un soldado romano, cada parte de la armadura de un soldado romano, y él habla de varias cosas que podemos hacer, y cada una de esas cosas tienen que ver con la defensa. Pero hay una sola cosa de las que habla que no es para defensa, sino que es para ataque. Mira, vamos a leerlo ahí. Efesios 6, 16 y 17. Dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Esto lo sabemos, ¿no? El diablo te va a tirar. Te va a tirar con un vecino que te trate mal, te va a tirar con un compañero que te diga algo, te va a tirar con un mal pensamiento, te va a tirar con la pollerita corta de alguna amiga, compañera de trabajo que se te cruce para que mires a tu vecinita y no a tu esposa. Te va a tirar con cosas, ¿no? Los dardos de fuego. Dice, levanten el escudo de la fe para detener esas flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como un casco que te guarde los pensamientos. Pero mira lo que dice ahora. Y tomen, ¿qué dice la? Del Espíritu, la cual es la. Hay una sola arma para poder combatir al diablo, para poder combatir los malos pensamientos. Hay muchas herramientas para que vos te defiendas, pero hay una sola para hacerlo salir corriendo al diablo de tu vida. O sea, hacerlo salir corriendo cuando viene con depresión, para hacerlo salir corriendo cuando viene con una crisis familiar. La única arma que al diablo le tiene miedo, ¿sabes cuál es? La palabra de Dios, el escrito está. Si vos tenés, no, te voy a poner una Biblia, entonces voy a tener en mi casa, ¿no? Y voy a decir, no estoy hablando de esto físico, estoy hablando del contenido, de lo que la palabra de Dios dice. ¿No? Cuando Satanás vino a tentarlo a Jesús, le dijo, ¿tenés hambre? ¿Estás pasando mal? Andá, no llegás a fin de mes, ¿no tenés para comprar pan? Bueno, dale, convertí las piedras en pan. Che, sos tan hijo de Dios, a ver, que Dios te da un milagrito. ¿Seguís confiando en Dios cuando las cosas no te salen? Te dice el diablo. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el diablo te venga a tirar, vos con la única cosa que vas a poder tirarle y hacerlo salir corriendo es con palabra de Dios en tu vida. El escrito está, es la herramienta que tenés para combatir esos pensamientos de muerte, de depresión, de angustia, de soledad, de fracaso, de ira, de inmoralidad, de destrucción. Solamente el escrito está, es la herramienta, es la espada que te ayuda a combatir cuando el diablo te tira todo eso. Por eso tenés que entrenarte en la palabra de Dios, aprenderla. Entrenarte es aprenderla, estudiarla, memorizarla, repetirla. Hace tiempo atrás yo me hice una pregunta a mí mismo, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente hubiera una crisis global y se apagaran todos los servidores del mundo y no tuviéramos más la Biblia en el teléfono? ¿Y qué pasaría si además de eso viene alguien y dice, no, ahora vamos a quemar todas las Biblias que hay en el mundo y ya no tendríamos acceso ni a la Biblia digital ni a la Biblia física? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Viste? Un mundo caótico total. Yo soy así extremista. Me gusta ahí la ciencia ficción, ¿no? Pero puede llegar a pasar algún día. Ojo, en algunos países pasa. ¿Qué pasaría si yo no tendría acceso a nada de la palabra de Dios? ¿Cómo me defiendo? Y entonces empecé, iba en el auto, me acuerdo. Lo había llevado a Francia a la escuela y empecé todo el viraje, ¿no?
el que me aprendí de más chiquito todo, el Salmo 119:11, que siempre lo digo, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de él. Y así fue, no, el Señor es mi pastor y el Salmo 23, y empecé a enumerar, a decir en voz alta, todo, oye, ¿qué pasó? Se está cumpliendo lo que dije, ¿no? Se viene el fin del mundo. No, y de repente empecé a decir todos los pasajes bíblicos que fui aprendiendo durante toda mi infancia y hasta este momento de mi vida, de mi juventud, ¿no? Y ¿por qué se ríen? Si la juventud todavía. Aunque no se note que mis patas de gallo digan lo contrario, estoy joven todavía. Bien. Y entonces empecé a recordar, digo, bueno, creo que si hoy la Biblia, si hoy no existiera, no me la sé toda completa de memoria, obvio que no, pero sí tengo mínimo, yo siempre digo esto, ¿no? Tenés que tener 3 o 5 pasajes bíblicos que sostengan tu vida espiritual, que te sostengan, no pan, que puedas tener pan cuando el diablo viene a querer tirarte, ¿no? Echen toda su carga de ansiedad, vengan a mí todos los que están cargados de trabajados y yo vas a descansar, lo que les tiré a sembrar al principio, ¿no? Y la paz de Dios que sobrepasa, y los planes de Dios tienen son planes de bien y no de mal para darle su futuro. Y empecé con todos esos pasajes bíblicos, ¿no? Que memoricé durante toda mi vida. Y digo, bueno, si viene un apocalipsis zombie, por lo menos tengo espada. Aunque sea un cuchillito, algo me tira bien, ¿no? A Satanás. Ahora, el apocalipsis zombie viene bastante seguido en nuestra vida, ¿no? El día malo, el día difícil, donde no encontrás salida, donde no sabes para dónde disparar. ¿Cuán entrenado estás? ¿Cómo está tu arsenal? ¿Está afilada tu espada? O andá con un cuchillo de plástico. ¿Eh? ¿Viste? Queriendo espantar al diablo con un cuchillo de plástico. Querer enfrentar la dificultad de la vida con un cuchillo de plástico. Querés cortar un árbol para hacer leña, para poder calentarte en un día de frío con un cuchillo de plástico o con otra montina. No, necesitas algo que tenga filo. Algo con lo que poder luchar en tu vida. Entrenarte la palabra de Dios es aprenderla, es estudiarla, es memorizarla. Tenés que estar preparado, preparada para cuando venga la lucha, el desierto, porque el enemigo quiere destruirte. Podés luchar con una espada de juguete, ¿no? De utilería, o podemos luchar con la palabra de Dios, ¿no? Porque a veces viste que tenemos la espada de juguete y tiramos, mandamos fruta. Sí, porque la que nos dice, ayúdate y te ayudaré, eso no está en la Biblia. No, porque al que madruga Dios le ayuda y casca una espada de mentira, porque no son cosas que la Biblia dice. No, porque yo escuché que una vez me dijeron, me contaron, ¿no? De la obediencia está la bendición. Y tampoco está en la Biblia. La Biblia sí nos enseña a ser obedientes, pero eso no es un versículo bíblico. Y a veces vivimos nuestra vida con la espada de utilería, de juguete, ¿no? ¿No? Todos los caminos conducen a Dios. ¡No! Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nadie más, pero te digan otra cosa. En cualquier iglesia o cualquier religión. Ahora, cuando yo tengo la espada de verdad, puedo discernir cuál es la espada de mentira. Cuando yo tengo la espada de verdad, puedo combatir contra otro que tiene una espada de plástico y puedo vencer. Porque el diablo va a venir siempre con espadas de plástico, con mentiras, con argumentos que parecen, si sos el hijo de Dios. ¡Ja! ¿Vos sos el hijo de Dios? ¿Vos? Sí, porque yo soy hijo de Dios. Ahora frase está Jesús mismo. ¿Vos sos hijo de Dios? Si soy hijo de Dios, dale, convertí la piedra en pan. Claro, porque Satanás vino a jugarle a Jesús con su identidad. Quiso a menoscabarlo de identidad. Y yo a querer menoscabarte de tu identidad. Vos, a vos que tu papá te abandonó. Vos, que no, que no pudiste aprobar las materias. Vos, que cada negocio que haces te sale mal. Vos, y el diablo va a querer menoscabarte en tu identidad. Con una espada de plástico, con mentiras. Ahora vos tenés que sacar la espada del Espíritu y decir lo que Dios dice que sos. Dios dice que yo soy elegido, que soy una obra maestra. Hay un pasaje en Hebreo que dice, somos la obra maestra de Dios, la cual Dios preparó y preparó unas horas de antemano para que anduviésemos en ella y que somos su especial tesoro y que nos amó desde antes de la fundación del mundo y que nos diseñó y que nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando comemos de la palabra de Dios, descubrimos quiénes somos y apagamos todas las mentiras del diablo. Podemos combatir el día malo y las mentiras del sistema de este mundo porque hay palabra de Dios en nuestros corazones. Cuando Satanás te ofrezca estos caminos para la iluminación y la meditación, decirle no. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando el mundo se te venga encima,
y te diga que estás arruinado, decirle no. La palabra de Dios dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, Dios prepara un banquete aún en presencia de mis angustiadores, porque los que me persiguen van a tropezar y no van a perecer contra mí, porque Dios pelea de mi lado. Cuando la amargura venga y te golpee la puerta, decirle no, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios y comenzar a recordar todas las cosas buenas que Dios hizo por vos. Usar el escrito está para pelear esta buena batalla. Decirle no, cuando el mundo te diga que no sos nadie, que no alcanzaste nada, decirle yo soy un hijo de Dios y un heredero conforme a sus riquezas en gloria. Yo tengo propósito y tengo destino, porque la palabra de Dios, viste que estoy. Pero para aquí tenés que entrenar. Por esto número 2, tenés que entrenarte. Tenés que entrenarte. Tenés que aprender este versículo de memoria de la Biblia. Hacete el ejercicio. Tenés que entrenarte. Cuando uno se entrena, cuando vos vas a la escuela te entrenás para aprender, ¿no? Para aprender matemáticas, geografía, te entrenan en, ¿no?, distintas disciplinas de la vida. ¿Y qué llevas vos cuando vas a la escuela? ¿Qué es lo que llevas? Una mochila, ¿no? ¿Y la mochila qué llevas? Cuaderno, lápiz de lapicera, ¿no? Libros, ok. Vos cuando venís a entrenarte a la casa de Dios, ¿qué traes? El celular. ¿Y qué es lo que le sacan a los chicos en la escuela? Porque el celular, ¿qué hace? Los distrae, ¿no? Nos distrae. Ahora, si vos te querés entrenar, te recomiendo, tráete una libretita los domingos para anotar. Yo me esfuerzo, te hago la diapositiva, punto 1, punto 2, ¿no? Tráete tu Biblia, si hay Biblia física, tráetela para marcar y subrayar. La del teléfono también, si estás anotando en teléfono, todo bien igual. Pero viste que algunos se distraen mucho. Yo no, porque yo pongo modo no molestar, entonces no me caen notificaciones ni nada, y ahí sí leo la Biblia, marco y todo. Pero buscar la manera de entrenarte, de tomar apuntes, de tomar notas, porque ¿sabes qué? No aprendemos por lo que escuchamos. ¿Sabías eso? No aprendemos por lo que escuchamos. Lo que escuchamos nos queda muy poco. Ay, yo cuando iba a la escuela escuchaba al profe y después sacaba un 10. Y sí, porque el sistema educativo en nuestro país es un desastre. De poder no estudiar nada y recibirte, graduarte, ¿no? Ahora, si vos querés aprender de verdad, vas a tener que entrenarte. Vas a tener que entrenarte en la palabra de Dios. Porque no podemos decir cualquier cosa. No podemos decir a la gente cualquier cosa de lo que Dios dice. Y necesitamos tener palabra viva y eficaz, porque la palabra de Dios está viva y transforma tu mente, transforma tu corazón, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vida. Así que el próximo domingo, a las 10 de la mañana, como siempre, tráete tu anotador, tráete algo, la semana memorizate un versículo, entrenate. Pellizcar que tenés que hablar y decir entrenate, loco. ¿Eh? Yo tengo una espada y estoy entrenando para pelear cuando venga el día malo. Ahí tenés que estar firme. Yo tengo una espada y voy a estar entrenado para cuando venga el día malo. Y número 3, si termino, subí de nivel. No solamente deleitarte en la palabra de Dios, o solamente entrenate, sino que tenés que aprender a subir de nivel. Como los videojuegos. ¿Viste cuántos jugaron alguna videojuego? ¿Viste que tenés que ir subiendo mentirosos de esto? Porque es poco. ¿Viste que tenés niveles? Cuando yo me acuerdo de chico, ya me va a saltar la ficha de la edad. Pero jugaba del Family, jugaba al Super Mario Bros. ¿Viste? Y luego vas pasando, o el circo, viste, que saltaban los aritos de fuego, después tenías el caballito, después tenías los monitos, ¿no? Y ibas avanzando y subiendo de nivel. Y cuando subías de nivel, la dificultad era cada vez mayor. Bueno, lo mismo también cuando vas cuando tenés un estudio formal, ¿no? Vos vas a la primaria, el primer grado es de tranqui, y a medida que vas creciendo, el nivel educativo debiera de ir subiendo. En la facultad lo mismo, ¿no? Empezás a hacer una tecnicatura, después una licenciatura, un doctorado, una maestría, y el nivel siempre vamos como subiendo de nivel. Y la palabra de Dios, con la palabra de Dios no tiene que pasar lo mismo. No tenemos que conformarnos. Yo ya tengo la espada y la tengo afilada. No, yo tengo que lograr que mi espada tenga cada vez más filo y yo tener cada vez más destreza. Volverme un espadachín experto a la hora de luchar. Mira lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame ahí. Hebreos 5, 13 y 14. Dice, el que se alimenta de leche sigue siendo... porque estamos hablando de nutrirnos, ¿no? Porque dijimos que la palabra de Dios es alimento sólido, es pan, ¿no? Para nuestra vida. Dice, el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé y no sabe hacer lo correcto. Los bebés no saben hacer lo correcto, ¿ok? Bien, pero el alimento sólido es para los que son... ¿Para los que son qué? Maduros, no más duros. Algunos somos bastante cabeza dura, ¿no? Pero tenemos que pasar de la leche al alimento sólido. Subir de nivel. Pasar de la leche al alimento sólido, consistente, con nutrientes,
con fuerza, que te ayude a ser sano, fuerte. No vivas tu vida de resúmenes, de reels, de frases, de podcast. Estamos rodeadísimos de contenido, bueno, malo, basura, en las redes sociales, ¿no? Mucha gente diciendo muchas cosas, inclusive cosas que confunden, cosas que están mal enseñadas. Por eso que tenemos que subir de nivel. Porque si vos te quedás solamente con, ¿no? Con lo poquito, con lo chiquitito, con tomar una lechita los fines de semana, todo ese contenido que anda dando a tu alrededor, no vas a saber qué hacer, si es lo correcto o no lo correcto, la decisión que vas a tener que tomar en tu vida. ¿Por qué? Porque estás tomando leche. Porque todavía no estás alimentado de forma tal que puedas discernir. Por eso es que tenemos que subir de nivel. Hay mucha gente que quiere hacerse famosa, pero no conoce tu vida, ni te acompaña en el viaje. Hay muchos buenos maestros, pero también hay otros muchos malos maestros. Mucha gente que manda fruta, ¿viste? Ahí en todos lados. Por eso es que yo te recomiendo, inclusive cuando venís acá, que te traigas una libreta y que anotes lo que te digo. Pablo mismo enseñaba, ustedes, cuando yo les predique, decía Pablo, anoten, presten atención y después escudriñen las escrituras. Fíjense si lo que les estamos enseñando y lo que les estamos diciendo es la verdad. Y yo te desafío a que cuando escuches cada palabra cada fin de semana y en el grupo de crecimiento tomes nota y después vuelves a tu casa y vuelvas a releerlo y a repensarlo, a ver si lo que estamos enseñando es la verdad. Nosotros tratamos e intentamos de ser una iglesia bíblicamente fiel y enseñar la verdad de la palabra de Dios. Por eso hemos estudiado también, nos hemos caído del tatre. Pero sí te desafío a que vos te tomes el trabajo de tomar nota y de la semana ir profundizando. Porque cuando vos anotás, no solamente lo vas a hacer para jugarlo al pastor, a ver, está diciendo bien, sino que te ayuda a profundizar y a seguir masticando eso que Dios te habló en la semana, eso que Dios te habló el fin de semana, para toda la semana, profundizar ahí en tu casa, ¿no? Para que puedas ser discipulado, discipulada por la palabra de Dios. Por eso si querés subir de nivel, vas a tener que estudiar, vas a tener que profundizar, vas a tener que anotar, vas a tener que memorizar, vas a tener que crecer en madurez espiritual. Porque la única forma de crecer es comiendo bien. La única forma de crecer bien en tu matrimonio es comiendo bien. La única forma de crecer bien como padre, como madre, como amigo, es comiendo bien, alimentándote del pan de vida que es Cristo, de la palabra de Dios. Por eso yo quiero desafiarte, ¿no? A que puedas estar bien nutrido. Para estar bien plantado entre la vida, tienes que estar bien nutrido. Por eso, sin Biblia diaria, como te dije al principio, tu alma vive en modo hambre y corre riesgo de alimentarse de cualquier contenido basura. Pero vos y yo vamos a alimentarnos. Vamos a esforzarnos por saborear, número uno, saborear cada bocado. Número dos, por entrenarnos en usarla como un arma. Y número tres, en subir de nivel, en buscar la madurez, en crecer. Y serás. Porque dice el que medita la ley del Señor, el Salmo 1, el que medita la ley del Señor será como un árbol plantado, bien plantado frente a la vida, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace, que dice, prosperará. Te va a ir bien y me va a ir bien cuando estemos plantados y alimentados de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero que oremos para que vos y yo podamos hacer un compromiso con nosotros mismos. Un compromiso de alimentarnos de la palabra de Dios. Porque en ella encontramos a Cristo. Porque la palabra de Dios vemos quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Te parece? ¿Oramos juntos? Ponete de pie de donde estás.